Hola, ¿qué tal, chavales? Muy buenas. Bienvenidos a la primera gran entrevista aquí en el canal de YouTube de Unión Futbolera. Hoy entrevistamos a Miguel Ángel Román, uno de los que para mí es de los mejores narradores en toda España. Narrador de la Liga, de la Champions, de la Europa League, de la Copa. Miguel Ángel Román. Vamos a ver lo que nos cuenta y ya sabéis, si os gusta el formato, si queréis más entrevistas, darle like al vídeo, no olvidéis suscribiros y tendréis más entrevistas durante todo el verano. Así que, una vez presentado esto, vamos a ver lo que nos cuenta Miguel Ángel Román. Lo primero, muchísimas gracias por concedernos la entrevista. Buenos días, Miguel Ángel Román. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ti. Bien, bien. Supongo Bien, bien. que los que están viendo esta entrevista conocerán quién eres, pero para quien no lo sepa, ¿quién es Miguel Ángel Román? Pues Miguel Ángel Román es un periodista deportivo de 41 años que trabaja en Bein Sports, Bein La Liga, Movistar Liga de Campeones y que fundamentalmente se dedica a narrar fútbol. Comenzaste en un partido en el cual te apuntaste con una libretita de notas, sinónimos, palabras para tener una retransmisión más rica en Sí, vocabulario. sí. ¿Piensas que hoy en día con internet, con la capacidad que tenemos para encontrar páginas web donde podemos informarnos perfectamente del rival, piensas que hoy en día es mucho más fácil comenzar en el mundo de las retransmisiones? Bueno, probablemente informarte sobre el contexto que rodea al partido sí que es más sencillo, porque con Internet puedes llegar a rincones a los que hace 20 años, que fue cuando yo empecé a narrar, era imposible llegar, ¿no? O muy difícil llegar. Pero sí, es lo que te digo, sobre todo el tema de contexto de partido, sí. Luego lo que es la mecánica de retransmisión, pues siguen existiendo las mismas dificultades ahora que hace 20 años. Eso es ¿Han cambiado claro. las retransmisiones desde entonces? Bueno, sí, van cambiando, van variando poco a poco. Yo creo que cada vez se imponen, tanto en la televisión como en la radio, eh, narraciones con mayor ritmo, con un tono más elevado, en ocasiones con un tono demasiado elevado incluso con un tono en ocasiones que se acerca más al tono de aficionado y no al tono de narrador barra periodista. Eh, Son en ocasiones un poquito más zafias, si quieres, pero bueno, hay de todo, ¿eh? Porque a diferencia de lo que ocurría hace 30 o 40 años, cada vez hay más gente narrando, cada vez hay más medios de comunicación, cada vez hay más plataformas para narrar y por lo tanto la variedad de estilos es enorme. ¿Cómo piensas que es la situación actual del periodismo? Yo creo que con la llegada de Twitter, con la llegada de las redes sociales, cada ¿Mm? vez más ¿Mm? muchísimos periodistas viven más de contar la noticia primero a confirmar que esa noticia 100% sea verídica. ¿Piensas que las redes sociales tienen mucho que ver en este nuevo periodismo? A ver, un diagnóstico sobre cómo está el periodismo deportivo, yo me veo incapaz de hacerlo, porque, como siempre digo, no conozco todo el periodismo deportivo que se hace en España. Se hace muchísimo periodismo deportivo en España, en medios nacionales, en medios autonómicos, en medios locales, y yo a duras penas soy capaz de controlar pues un poquito del periodismo que se hace en nuestro país. Sí que es cierto, y este es un debate recurrente desde hace muchos años, que hay un cierto periodismo, que yo no diría que es periodismo, sino que es entretenimiento deportivo, que a mí me parece muy importante diferenciar entre periodismo deportivo y entretenimiento deportivo. Pues, lo que te decía, sí que es cierto que desde hace unos años este entretenimiento deportivo pues tiene grandes altavoces, porque está en grandes televisiones o en grandes radios, ¿no? Y entonces la gente solo se fija en eso para trazar un diagnóstico sobre qué o cómo está el periodismo deportivo en nuestro país. Y me parece que es una visión sesgada,
y una visión un tanto irreal. Yo insisto, no me atrevo a hacer un diagnóstico general sobre cómo está el periodismo deportivo porque desconozco la mayoría del periodismo deportivo que se hace en nuestro país. Sobre la influencia de las redes sociales, sí que es cierto que en ocasiones ha podido ocurrir que el deseo de ser el primero a la hora de contar una información ha hecho pues que se cometan errores. Pero eso ocurre en la era de las redes sociales y ocurría cuando no existían las redes sociales. Muchos medios de comunicación y la historia está llena de ejemplos en España y fuera de España, pues por ser los primeros en querer anunciar una exclusiva en su portada de papel, pues se equivocaron y tuvieron que rectificar con el tiempo, ¿no? Quiero decir, al final, en el periodismo no dejan de ocurrir siempre las mismas cosas, lo que ocurre es que los tiempos quizás se han recortado y todo va mucho más rápido, ¿no? Pero no creo que las redes sociales hayan tenido una mala influencia en ese sentido. ¿Qué te parece que, por ejemplo, el otro día se casaba Sergio Ramos, fue portada en diferentes periódicos y, por ejemplo, hoy nos despertemos con que en el Marca y en el As no sea portada que la selección femenina pase por primera vez en nuestra historia a octavos de final? Bueno, pues me parece un criterio, perdón, me parece un criterio por parte de los diarios que me comentan que yo no comparto, pero que intuyo y supongo que sus directores y el consejo de redacción han considerado que es el mejor para ofrecer el mejor producto a sus lectores. Yo, si fuese el director de estos dos periódicos deportivos, pues probablemente no hubiese publicado las dos portadas que me citas. Pero aunque a mí no sean dos portadas que me gusten, también debo decirte que me faltan los elementos necesarios como para poder eh, entender o poder refutar estas decisiones que han tomado porque no conozco todo el entorno que rodea a Marca y As. A mí de entrada no me gustan. ¿Me veo capacitado como para refutarlas y criticarlas al 100%? No. ¿Por qué? Porque me falta información. Y sin tener toda la información encima de la mesa, pues me parece un atrevimiento criticarlas. Aunque, insisto, lo que te decía, a mí así de entrada, pues no me acaban de gustar. Sobre todo la portada de Sergio Ramos, porque me parece que era un acontecimiento que se sale por completo de lo que es el deporte. Pero sus motivos tendrán, no lo sé. Seguramente junto a Luis Izquierdo, Carlos Martínez y diferentes narradores sois la cara más visible del fútbol español, porque si no escuchas radio, cuando quieres ver un partido de fútbol, os tienen que escuchar a vosotros sí o sí. Cuando Sí. preguntas a aficionados sobre tu narración, dicen que es una narración sobre todo apasionante, rica de vocabulario, muy entretenida. ¿Piensas que el Miguel Ángel Román, que comenzó anotándose unos sinónimos, a día de hoy estaría contento con la persona y el profesional que eres hoy en día? Bueno, pues, supongo que estaría más contento si pudiese verse con perspectiva, o viéndome con perspectiva, no hace falta que hable en tercera persona, pues estoy satisfecho respecto a los primeros años o mis primeras experiencias como narrador. Eh, Seguramente considero que todavía me queda mucho por mejorar en todos los terrenos que citabas. Que he dado pasos de gigante respecto a mis inicios, pues es evidente, porque han pasado 20 años casi, o en septiembre hará 20 años, y porque en todo este tiempo he narrado pues más de 3.000 partidos de fútbol, baloncesto y demás. Si no hubiese evolucionado, imagínate el problema que tendría, ¿no? Pero yo estoy razonablemente satisfecho con cómo narro a día de hoy. Hay muchas cosas que me gustaría mejorar, hay muchas cosas que me gustaría que fueran mejor, pero estoy razonablemente satisfecho. Es decir, cuando acabo una jornada laboral después de narrar uno o dos partidos de primera división o un partido de Champions o lo que sea, cuando me meto en la cama puedo dormir más o menos tranquilo con el trabajo que hago. Ayer creo que fue tu compañera Danae Boronat, escribió un comentario sobre que no le terminó de gustar diferentes narradores, entiendo, de la plataforma Footers, del ascenso a Segunda División o Segunda División B. Mm, mm. Obviamente son narradores que están comenzando, hay que comenzar en algún lado, son narradores que pueden tener sus errores, pero que pueden Sí. mejorar muchísimo. ¿Qué cualidades piensas que tiene que tener un buen narrador cuando tú lo estás escuchando y pensar, es un buen narrador? A ver, para mí hay tres patas fundamentales. Una es la voz, otra es el ritmo y otra es el tono de la retransmisión. Y si nos zambullimos en estas tres patas que te comento, que para mí definen una buena o una mala retransmisión,
pues podemos estar aquí hasta mañana hablando de esto. La voz es lo que, entre comillas, menos puedes trabajar, porque tu tono de voz viene dado. Uno tiene una voz más o menos bonita, independientemente de que la trabaje o no. Aunque la voz hay que trabajarla, por supuesto, porque es nuestra herramienta de trabajo, hay que cuidarla. Hay que evitar pues, tener accidentes con la voz durante la retransmisión de un partido, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tono, el color de voz, la tesitura que puedas tener, eso te viene dado, o casi te viene dado, y es en lo que menos podríamos zambullirnos. Y luego, las otras dos cosas que para mí definen una buena retransmisión es el ritmo y el tono de la retransmisión. El ritmo debe corresponderse en función del medio, sobre todo si hablamos de televisión, debe corresponderse con el ritmo real del partido, porque ahí tenemos una imagen que nos está mostrando qué es lo que está ocurriendo. El ritmo en radio debe ser más elevado, porque nosotros tenemos que fotografiarle de alguna forma el partido al telespectador, y además tenemos que evitar que se despiste por tener un ritmo o un tono de narración demasiado bajo. Y el tono, pues dentro del tono, pues hay muchísimas cosas. El tono tiene que ser alto en cuanto a volumen, tiene que ser agudo o más tirando a lo agudo, porque se suele asociar lo agudo con la emoción, pero bueno, además de eso tiene que ser un tono informado, tiene que ser un tono cordial, no tiene que ser un tono de hooligan, tiene que ser un tono amable, tiene que ser un tono incluso didáctico, bueno, mil cosas, ¿no? Pero así resumiendo, es lo que para mí, desde mi humilde punto de vista, debe tener una retransmisión para ser una buena retransmisión. Y más cosas, ¿eh? Debe tener contexto, mil historias, pero bueno, básicamente es eso. Hablabas con Ibai en la entrevista que pudimos ver la semana pasada, si no recuerdo mal, en tu canal de YouTube, que por cierto lo tenéis abajo en la descripción, que la práctica, bueno, lo mejor para un periodista, para un narrador, es practicar, 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 practicar para poder llegar a ser un narrador decente. ¿Piensas que eso es lo fundamental, practicar? Es que sabes lo que pasa, que en el periodismo, al final, aunque tú tengas una vasta formación teórica, que además en el caso de la narración deportiva es casi imposible, porque no hay libros de narración deportiva, no hay manuales, no hay mucha teoría de la narración deportiva, sí que hay algo, pero no excesivamente. Al final, a narrar, como a redactar una noticia, como a hacer un reportaje, como a editar un vídeo, como a todo lo que quieras, se aprende practicando. Y entonces, en el caso de la narración, además, tienes que empezar salvando pues mil historias, desde la agilidad mental que no tienes cuando empiezas a narrar, hasta pasando por la falta de vocabulario que sueles tener para afrontar una retransmisión que sea rica y variada desde ese punto de vista, ¿no? Y la mejor forma de encontrar tu voz como narrador es narrando. O sea, es que narrando y muchas cosas más, ¿eh? No solo narrar. Escuchar es muy importante, escucharte es muy importante, etcétera, etcétera. Pero al final, la manera que tendrás para conseguir tu método de narración, tu forma de afrontar un partido, tu voz, en definitiva, como narrador, la conseguirás narrando. Al final acabarás encontrando el camino el lugar en el que tú te sientes cómodo. Y la mejor forma es esa, es narrando. Hablabas de la universidad, creo que has dicho muchas veces que fue tu gran frustración la universidad porque no Sí. te llegó a aportar el camino para ser un gran periodista y te lo tuviste que buscar de otra manera. ¿Cómo piensas que se debería enfocar la universidad, la carrera de periodismo? Bueno, a ver, me parece por mi parte un poco un atrevimiento intentar recomendar o decir cómo debería ser la carrera de periodismo, ¿no? Porque en realidad debe ser muchas cosas, porque además no todo el mundo que entra a la facultad de periodismo quiere dedicarse a los medios, y por lo tanto hay que ampliar mucho más el abanico. Pero para una persona como yo, que quería ser un periodista de acción, un periodista de medios de comunicación, un periodista de directo, un periodista que quería estar en contacto con lo que ocurría, me pareció una formación excesivamente teórica y prácticamente nada práctica, valga la redundancia, ¿no? Y entonces, cuando yo aterricé en la facultad y vi que todo era estudiar teoría, que si teorías de la comunicación, que si estructura de la comunicación de masas, que si semiótica, que si tal, aunque pudiesen ser asignaturas muy interesantes, a mí me faltaba la práctica, porque al final te dabas cuenta que estaban pasando los meses y pasaban los cursos y que, coño, es que no había redactado una noticia.
Y si redactabas una noticia, te pedían que redactaras una noticia para la semana que viene, cuando en los medios eso es inviable. A ti te piden que narres que escribas una noticia para ayer, para ya. Entonces yo sí que encontré o añoré esa parte más práctica y por lo tanto desde el principio intenté colaborar con medios de comunicación para encontrar la parte práctica que no tenía en la universidad, pues en medios locales, en radios locales, etcétera, etcétera. Y en tu caso, pues todo lo que puedas narrar, pues será un aprendizaje que cuando llegues a la facultad, si Dios quiere, pues te servirá para tener soltura ante el micro, para tener un montón de cosas que cuando entras en primero de periodismo, por norma general, casi nadie tiene. Vamos a hablar de ese tercer gol en el Valencia-Getafe, que se ha hecho viralísimo. Sí, Sí. no sé si lo habrás seguido, porque a mí me consta que tú no tampoco eres muy fan de escucharte y de vivir todo ese lado, pero se han vivido pancartas. Por ejemplo, en el Valencia-Valladolid había una pancarta que incluso se llevaron los jugadores del Valencia a vestuarios con el toco en Hugo Duro. Paulista, durante la celebración, hizo varias bromas con el toco Hugo Duro. Se ha hecho viralísimo. ¿Por qué ese gol se ha hecho viral? ¿Por qué ese gol ha calado tanto en la afición valencianista y no otro gol? Sigue Jorge Molina, que pisa área, le puede pegar el golpeo. Tocó en Hugo Duro, que le negó el gol a su compañero. Y ahora la réplica inmediata del Valencia. Qué bonito es el fútbol cuando se vuelve loco. Envío al área, Gameiro Rodrigo. Bueno, hasta aquí la primera parte de la entrevista con Miguel Ángel Román. Mañana en el canal tendréis la respuesta. ¿Qué piensa de la narración del toco en Hugo Duro? Pues si os ha gustado, ya sabéis, darle like al vídeo y mañana tenéis en el canal la segunda mitad de la entrevista con Miguel Ángel Román. No os la perdáis.